Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Le sugiero que se mantenga junto a nosotros, pues tenemos hoy un tema muy interesante. Según sitios internacionales de análisis de esta ciencia, y cito, el dólar estadounidense cede terreno frente a monedas llamadas no tradicionales en las reservas mundiales de divisas, aunque sigue siendo la principal moneda de reserva. Ahora digo yo, dejemos a un lado el asunto de las reservas y veamos qué ocurre en nuestro patio, donde el dólar, mejor dicho, es que tengo en el subconsciente el dolor de cabeza que nos causa. El dólar, como aquella canción, es una bolita que sube y que baja, claro, en el mercado informal. Se trata de un asunto inducido. ¿Cuánto nos afecta? ¿Por qué sigue como patrón de compras? Precios e ilegalidades en Cuba. Quiero conversar sobre este asunto con mis dos invitados. Se trata de, bueno, ya habitual, el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para el Posgraduado de la ANEC, y el licenciado Michael Díaz Álvarez, trabajador por cuenta propia y tenedor de libros. A ambos las buenas tardes. Vamos a una pausa y de regreso iniciamos nuestro diálogo. El predominio del dólar de Estados Unidos, es decir, su enorme papel en la economía mundial, ha cobrado especial relevancia en tiempos recientes debido a la apreciación del billete verde, a la que han contribuido la solidez de la economía estadounidense, la contracción de la política monetaria y el aumento del riesgo geopolítico. A la vez, la fragmentación económica y la posible reorganización de la actividad económica y financiera mundial en bloques separados y no superpuestos podrían incentivar a algunos países a recurrir a otras monedas internacionales y de reserva. Según datos recientes del Fondo Monetario Internacional, de la encuesta sobre la composición de las reservas oficiales de divisas, se está produciendo una reducción gradual de la proporción del dólar en las reservas de divisas de bancos centrales y gobiernos. Bien, seguimos en línea y creo que se impone un tanto conceptualizar qué ocurre ahora mismo en el mundo con esta moneda. Andrés, continuamos entonces el diálogo que iniciamos en la radio, ¿verdad? Buenas tardes, Boris, buenas tardes a los televidentes. Primero me parece que es importante dejar claro que estamos hablando de una moneda, es decir, en el caso del dólar, que forma parte de las divisas internacionales y que forma parte del mercado cambiario y de la tasa de cambio que tiene el país o que tiene un país. Y bueno, dejar claro también conceptualmente que estas tasas de cambio, este mercado cambiario, expresan la relación que existe entre el intercambio entre la economía de ese país con el resto del mundo, empezando por ahí. Y bueno, hoy, desde los acuerdos de Bretton Woods, en el año 1944 hasta el año 1974, estuvo predominando el dólar a partir de un acuerdo de las potencias que en ese momento es decir, fueron ganadoras en la Segunda Guerra Mundial, y se decidió que el dólar fuera la divisa, es decir, el dinero, la moneda que fuera de uso común en todas las operaciones internacionales con un respaldo en oro. Eso se perdió en el año 1974 cuando la guerra de Vietnam, bueno, temas que son conocidos, y a partir de ahí comenzó un tratado entre Estados Unidos y los países árabes donde se respaldaba cada emisión de dólares no por oro sino por petróleo. Y digo esto porque lo tengo que traer aquí, Boris, porque se está hablando de el momento en que se encuentra el dólar hoy internacionalmente y nacionalmente. Yo pienso que internacionalmente el dólar hoy está en un momento, primero, que no va a desaparecer de momento. Hay un bloque hegemónico que va apareciendo, que es el BRIC, que incluso tenía acuerdos ya firmados para empezar a utilizar una moneda común, un bloque económico que hoy tiene más
peso económico en la economía mundial que los 7, que el grupo de los 7, es decir, ya por ahí va. Otro tema es recordar el papel que tiene el dinero, las funciones que tiene el dinero. El dinero tiene 3 funciones fundamentales. Primero, como unidad para el intercambio de bienes y servicios, como unidad para la formación de precios y como unidad para la formación del ahorro y demás. Y todo basado en la confianza. Entonces, el mundo, a partir de políticas determinadas hegemónicas que están utilizando los Estados Unidos, utilizando el dólar en un papel hegemónico, incluso ya llega a militarista con su política de presión, que Cuba no estaba exenta de ella, a partir del bloqueo y determinados temas que son de política financiera contra Cuba, los países han perdido la confianza en el dólar. A partir de que ha sido imposiciones, políticas impositivas, políticas financieras, que la gente dice, me salgo del dólar. Y han visto también un respaldo en esto. Yo diría que más bien es una moneda de presión para el resto del mundo, en que Estados Unidos, por su poderío, por su hegemonismo, pues utiliza su moneda consciente de que es una moneda todavía fuerte y la utiliza para presionar, ¿verdad? Desde su inicio y hasta hoy todavía lo ha utilizado como un instrumento para imponer sus políticas hegemónicas, económicas, políticas y demás. Y para eso tiene el Fondo Monetario Internacional y todo lo demás, con todas sus recetas. Entonces, realmente, hoy el mundo, un mundo que necesita un mundo multipolar, ya viene apareciendo el BRIC y demás. En ese mundo estamos nosotros. Bien. Y nosotros hoy, dentro de las monedas que estamos utilizando, está el dólar como divisa. Y yo te decía que nosotros realmente, primero, es la moneda internacional, ¿ya? Pero además es el vecino más cercano, pero además las relaciones internacionales que tienen el resto de los países con los cuales nosotros intercambiamos es el dólar. Y ese es un tema desde el punto de vista de por qué la moneda. Y lo otro que estamos hablando de la tasa de cambio tiene que ver con determinados asuntos que tienen que ver con la economía propia de ese país. Bien, con la economía propia de ese país. Y es decir, en la medida que un país tenga una mayor posibilidad de tener una mejor posición económica, tiene un intercambio o tiene una tasa de cambio mejor. Por ejemplo, en Cuba, según la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística e Información, el 80% de nuestro PIB se respalda con importaciones. Es decir, ese es el margen que tenemos nosotros para poder, es decir, las exportaciones son el margen o el tope que tenemos nosotros para poder importar determinados recursos. Entonces, ¿cuál es la situación? Que hoy nosotros tenemos un 80% de nuestra economía que depende de esas transacciones o de esa moneda o de otro tipo de divisa para poder llevar a cabo la economía. Una divisa, en este caso el dólar tiene un papel preponderante, pero puede ser otro, el euro, que va a decir. Nosotros, en la medida que el país vaya fortaleciéndose económicamente y vaya perdiendo esa dependencia de las importaciones, podremos estar en mejores condiciones de tener una mejor respaldo. Y otro tema tiene que ver con condiciones económicas, financieras, los temas de déficit presupuestario que implican, que lo hemos estado hablando en este programa, el déficit también implica eso, porque implica, cuando tú tienes un déficit, implica una deuda pública, y esa deuda pública implica emisión monetaria o de una masa monetaria, en algunos casos, para poder regular y va contra la inflación. Es decir, un tema que en la medida que el país avance de manera global, en la medida que el país avance en su programa de estabilización macroeconómica, estaremos en mejores condiciones de una tasa de cambio o de mejores condiciones de tener un enfrentamiento mejorado, esas posibilidades que tiene el dólar de intercambio con una valorización del peso cubano. Andrés, te propongo una pausa, a usted mantenga la sintonía, escuchemos otras consideraciones y de regreso continuamos con el dólar, tasa de cambio, cuánto influye en nuestro país y qué papel juega esta moneda ahora mismo entre los trabajadores por cuenta propia y demás formas de producción particular. La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, agrupa a los profesionales cubanos que se vinculan al trabajo económico y proyecta su encargo en el ámbito nacional e internacional, propiciando el intercambio y debate plural de opiniones. Entre otras misiones, promueve la superación profesional y la elevación del nivel académico de los profesionales, técnicos de nivel medio
y demás trabajadores vinculados al ejercicio de la práctica económica y contable, utilizando todos los medios, métodos y vías factibles. Ya le adelantaba, vamos a escuchar las consideraciones de un trabajador por cuenta propia que, a propósito, lo hemos traído hasta nuestro programa porque indudablemente que ese dólar que sube y que baja, pues nos afecta a todos, pero más a quienes en estos momentos tienen un negocio particular. Michael, ¿cuánto puede influir en el desempeño, en los resultados de una gestión particular un dólar al que necesariamente hay que acudir para buscar materias primas, para buscar financiamiento y que incluso a veces hay que buscarlo hasta en el dólar ilegal? Bueno, ante todo, buenas tardes, Boris. Hoy por hoy el sector privado, dígase cuenta propia, dígase MIPYMES privada, es decir, los actores económicos privados, tienen un gran problema en su economía, que como casi todo lo que producen, lo que ofertan, es importado, porque tienen muy pocas producciones que sean con materias primas nacionales. Todos tienen que comprarlas, sea en divisas, tanto dólar, euro, otro tipo de moneda, y todas ellas conllevan a que ellos tienen que adquirirlas en el mercado subterráneo, es decir, un mercado negro, a una tasa de cambio que muchas veces hasta triplica la tasa oficial. Es decir, la tasa oficial es 120, muchas veces ellos tienen que comprarlo a más de 300 pesos cubanos, ese dólar, ese euro, para poder comprar sus materias primas, para poder producir sus producciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Que esos mismos actores económicos particulares, esa tasa oficial, esa tasa subterránea, las dos tasas influyen en los mismos precios que ellos venden, sus productos, sus producciones y sus servicios. Voy a ponerle un ejemplo, la tasa oficial hoy es 120, pero si ellos compran una materia prima a más de 300 pesos, ese precio prácticamente tienen que triplicarlo. Y entonces, ¿en qué cae eso? Cae en que prácticamente muchos de ellos tienen que hasta llevar una contabilidad, ¿cómo decirle?, hasta doble. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que llevarla doble? Ellos tienen que venderla a un precio para poder comprar esa moneda que hoy por hoy ellos no tienen forma de adquirirla legalmente. Legalmente ellos hoy no pueden adquirir la cantidad de divisas que ellos necesitan para poder importar toda su mercancía. Entonces, tienen que comprarla en el mercado subterráneo a precios elevados y entonces eso influye en su precio. Pero si ellos en su contabilidad la ponen a ese precio, ¿qué es lo que pasa? Ellos van a tener margen de utilidades con respecto a la tasa oficial, que van a ser utilidades que en realidad ellos no van a tener monetariamente. ¿Por qué? Para ponerle un ejemplo, si tú pones una materia prima que la compraste a 120, pero en realidad la compraste a 350, tú vas a tener un margen ahí. Ese margen tú no lo tienes en utilidades, porque ese dinero ya tú lo gastaste en esa adquisición de esa moneda. Entonces a eso tienes que sumarle los impuestos, las utilidades que va a tener el actor económico, pero cuando tú en la contabilidad la reflejas a 120, vas a tener una mayor margen de utilidades que al final del año, por ejemplo, cuando vas a hacer la declaración jurada, vas a tener que pagar mucho más impuestos por un dinero que en realidad tú no tienes. ¿Por qué? Porque lo gastaste comprando esa divisa. Entonces, muchos actores económicos hoy están optando por otras variantes. Están optando, por ejemplo, en vender desde sitios web, por ejemplo, de tiendas virtuales en la misma moneda en dólares, o vender directamente en dólares para que tengan menores precios y así no tener, se pueden comprar la moneda, la pueden recuperar en la misma moneda de que están importando
y tienen menores precios. Pero entonces ahí es donde entra el problema, porque ya el cliente no tendría que pagar en moneda nacional, tendría que pagar en dólares para que tengan esos menos precios. Si no, van a tener que pagar a moneda nacional al tipo de cambio extraoficial para que ellos puedan recuperar esas monedas. Y entonces en ese debate hoy están muchos cuentas propias, muchas MIPYME, por eso que se han visto muchos que han creado tiendas virtuales que la mayoría, los familiares de los cubanos que están en el exterior compran dichos combos, dichas mercancías desde el exterior con esa moneda para ellos poderlos importar después para acá. Y entonces en eso ellos están en estos momentos. Yo diría que se trata de una contabilidad engañosa. Así mismo es. E incluso una violación del fisco. O sea, hay unos cuantos problemas ahí que yo quisiera analizar con mis invitados una vez que regresemos de la pausa. Mantenga usted el contacto con este programa y su economía en línea. Las monedas de reserva no tradicionales resultan atractivas para los gestores de reservas debido a la diversificación que ofrecen, a sus rendimientos relativamente atractivos y a la creciente facilidad para comprarlas, venderlas y mantenerlas gracias al desarrollo de nuevas tecnologías financieras digitales como los sistemas de creación automática de mercados y los sistemas automatizados de gestión de la liquidez. Esta tendencia reciente se torna aún más llamativa si consideramos la fortaleza del dólar, que indica que los inversores privados se han inclinado por invertir en activos denominados en dólares. O eso parece, a juzgar por el cambio de los precios relativos. Al mismo tiempo, esta observación también nos recuerda que las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden tener un impacto independiente en la composición por monedas de las carteras de reservas de los bancos centrales. Bueno, conversaba aquí con mis invitados en lo que corría este material y si sigo a tono con las canciones, hablaba de la bolita que sube y que baja en el dólar, pues digo que ahora se me pone la cabeza mala, como decía aquella otra canción, porque realmente el problema entonces en nuestra economía es mucho más complejo que no solamente utilizar este dólar, que sigue siendo un mecanismo de presión contra nuestro país, eso es indudable. Yo diría que además de las implicaciones económicas, tiene implicaciones políticas, pero hacia el interior, que es lo que nos interesa analizar. Andrés, ¿qué consideraciones tienes al respecto? Bueno, ahorita cuando hablábamos de la posibilidad de que podamos tener una mejor tasa de cambio, una valorización mejor del dólar con respecto a en esa tasa de cambio oficial, hablábamos de fortalecer la economía e impulsar la economía. ¿Ya? Un tema que estamos hablando de enero, con medidas económicas que se implementaron a partir de ahí. Y reconociendo además que Cuba es un país de derecho, que tiene sus leyes y que tiene que cumplirse. Entonces, hay tres elementos que pudieran estar afectando aquí, para mí, que usted lo estaba diciendo ahí, y que por los cuales nosotros tenemos que tener la vista y decir que no es permisible, en primer lugar. En primer lugar, en Cuba, la ley establece que el tráfico ilegal de divisas, es decir, establece como el tráfico de divisas como un elemento ilegal. Eso es un elemento. Es un delito. Es un delito. Es un delito. Y lo otro que se establece son los precios abusivos, los precios especulativos, como también otro delito. Es decir, aplicar precios abusivos, precios especulativos son un delito. Como evadir el fisco, también es un delito. Entonces, evadir el fisco también es un delito. Por tanto, nosotros estamos hablando de temas que pueden estar afectando y que puede estar saliéndose del margen de la ley. Yo ayer, el otro día veía en Hacemos Cuba varias caracterizaciones de mecanismos fraudulentos que se utilizan, ¿ya? Y yo aquí decía subdeclaración de ingresos. Bueno, habría que ver hasta dónde podemos tipificar eso dentro de lo que está pasando, la subdeclaración de ingresos. No llevar los registros contables, es decir, la trazabilidad de esa operación que se hace, bueno, cómo se registra, y no registrarla es un hecho fraudulento. Ahora, Andrés, en el mundo, permíteme, Andrés, en el mundo esas contabilidades paralelas existen. Lo que pasa, digo yo, que los cubanos con esa ingeniosidad y esa capacidad tremenda que tenemos para adaptarnos a las situaciones,
parece que hemos asumido de alguna manera esas prácticas que son reprochables y que en el mundo se sancionan por demás. Bueno, yo te decía que nosotros tenemos un país de ley, un país que realmente tiene tipificado hasta dónde son elementos que son fraudulentos y por tanto, desde aquí decir que nosotros realmente eso no lo vemos como una justificación para poder decir que es legal o que se justifica acudir a ese mercado. Bueno, vamos a dejarlo todo claro, cómo es la tipificación. Y si no da negocio, no da negocio. Y si hay que declarar tanto, es declarar tanto. Pero lo que pasa es que no puede ser que nosotros estemos utilizando una contabilidad para acá, para un tipo de operación y otra por acá para otro tipo de operación. Eso es un elemento. Lo otro, la necesidad, los actores económicos. Usted decía al inicio, los más afectados son un sector determinado. Yo diría que el sector empresarial cubano completo está afectado por el tema de los dólares, completo. Si reconocemos que en Cuba hay un solo sistema empresarial. Nosotros somos de los que reconocemos que en Cuba hay un solo sistema empresarial. El sector estatal está muy afectado por esa capacidad exportadora, porque tiene que tener una capacidad de liquidez suficiente para poder importar determinadas materias primas y determinados recursos, insumos que hoy incluso no tienen la flexibilidad que tienen otros sectores, otros actores económicos. Entonces, pongamos las cosas claras. Todos los actores están afectados en una u otra medida. Los actores económicos estatales no pueden acudir a ese mercado ilegal y decir, dame acá y yo compro. ¿Cuándo lo puede hacer? No lo puede hacer. Tiene que ser esperando a exportar. Y esa es otra razón. Los nuevos actores económicos en Cuba fueron creados como un complemento de la economía cubana y ese complemento lo que necesita hoy es exportar. Ahorita decíamos que hasta que nosotros nos sacamos del 88% que tenemos de importación, no vamos a fortalecer el dólar. Bueno, vamos a exportar. Y no exportamos, bueno, es un tema, es un reto. Y los otros son justificaciones. Justificaciones que realmente han estado apareciendo, y lo vuelvo a decir, y me parece que nosotros tenemos que reconocer que tenemos medidas implementadas desde el 8º Congreso Partido que tenemos que llevar a cabo. Medidas que implementamos en diciembre que tenemos que llevar a cabo. Y medidas que nosotros tenemos que estar chequeando y con un rigor determinado que a veces no lo hacemos. Entonces, ante esa dejación, puede ser que ocurran este tipo de hechos que hoy él está correctamente explicando que son hechos que se ocurren, no es un hecho general, es un fenómeno general. Incluso se reconoció el otro día en Hacemos Cuba, lo están reconociendo los compañeros de la Contraloría, los compañeros de la CANE en sus despachos que están haciendo con las entidades. Es decir, es un tema que requiere un análisis, Boris, un análisis, porque al final, y yo no quiero hablar ahora del otro tema que tú decías, de lo inducido. Al final nosotros tenemos que lograr eficiencia en la gestión económica, pero eficiencia sobre, y ahorita usted decía, él es trabajador por cuenta propia. Yo creo que Michael es un excelente contador. Es decir, ahí Michael es un excelente contador. Y estamos hablando de contador. Sí, tenemos un economista por cuenta propia. Entonces, estamos hablando de una persona que pudiera estar ratificando lo que estoy diciendo. Tiene que estar en la contabilidad nuestra, todo esto es contable. Ahora, Andrés, hay una cuestión en este asunto que yo veo, y más que tratarse de una justificación o de una explicación, que hasta lo malo tiene explicación, yo siempre he dicho eso, se trata de una falta de control, de una falta de supervisión, y esa responsabilidad sí es nuestra. No podemos decirle ahora a los trabajadores por cuenta propia o a las formas de gestión particular, usted está haciendo esto mal, y bueno, no sé, explicarlo como lo estamos haciendo ahora mismo acá en televisión. Yo creo que hay responsabilidades en este asunto que van a ayudarnos no solo a la economía de manera general, sino también al bolsillo de cada uno de nosotros. Michael, yo quisiera que en medio de estos planteamientos hay una cuestión que a mí, y que creo que tú lo habías anunciado en algún momento, y se trata de la creación de un mercado mayorista, la posibilidad de un mercado mayorista, aunque vuelvo al círculo vicioso del que yo siempre hablo. Para el Estado poder crear un mercado mayorista tiene que importar un grupo de productos. ¿Cómo los importamos si no podemos acceder al dólar, si el dólar nos cuesta trabajo, si tenemos problemas económicos? A ver, Boris, hoy por hoy todos los cuenta propia, para no decir que la gran mayoría, tanto los TCP como MIPYMES, hoy todas las producciones que están vendiendo son importadas. Casi todas son importadas. Ahora, si nosotros lográramos tener un mercado mayorista real que funcione, porque hoy tenemos nosotros mercados mayoristas cubanos aquí, pero que funcione realmente con producciones nacionales
que se les venda a los cuenta propia en moneda nacional, nosotros quitábamos ese problema que teníamos hoy con el dólar. ¿Por qué? Porque los mismos actores económicos privados compraran en moneda nacional y podían vender en moneda nacional, sin importar la tasa de cambio oficial, que la tasa de cambio informal, es decir, las fluctuaciones de la tasa de cambio informal no afectarían a esa producción, a ese servicio. ¿Por qué? Porque ellos compraban en moneda nacional. ¿A cómo se logra eso? Produciendo productos y servicios que sean nacionales, que sean hechos por nosotros mismos. Creo que ese fue el objetivo inicial a la hora de abrir esta gestión particular. El objetivo fue diversificar la economía, darle valor agregado a las producciones, exportar, un objetivo que no hemos logrado cumplir. Pero hoy por hoy, eso hoy no está funcionando. Hoy no está funcionando porque todo lo que están vendiendo, todos los actores económicos privados son importados. Hoy por hoy tú no encuentras en el mercado privado un refresco nacional, una cerveza nacional, producciones nacionales con materias primas nacionales. No lo encuentras. Hoy prácticamente todo es importado y entonces al ser todo importado, ellos están obligados a adquirir esa divisa para poder comprarla en el mercado subterráneo, en el mercado negro. Me quedan pocos minutos de programa, siempre, como siempre digo, con aquella sensación de que me quedan muchas cuestiones por decir. Me dicen que solo un minuto me queda. Tiene usted un minuto, Andrés, para yo despedir y para que usted me haga una consideración final acerca de cuánto nos puede perjudicar todavía esa dependencia de una moneda extranjera, una moneda fuerte por demás. Y no sé, ¿qué pudiéramos hacer? ¿En qué estamos trabajando? No me gusta utilizar ese término. ¿Qué podemos hacer para, de alguna manera, paliar esta situación en que hay un predominio de un dólar negro que nos está imponiendo una economía bastante compleja? Yo creo que hay dos temas, Lori. No es dependencia de una moneda extranjera, que te decía, es el vínculo. Utilizar una divisa es el único vínculo que tenemos para conectarlo con la economía mundial. Y nosotros hoy, está el euro, está el yuan, no es el dólar nada más. Lo que pasa es que ya te decía, nosotros, hoy el patrón, la divisa fundamental que existe en el mundo es el dólar. Yo creo que el tema no es depender o no depender de esa moneda. El tema es cómo nosotros logramos que nuestra moneda, la nuestra, tenga un valor, como decía, un valor mayor. Y eso depende de muchos temas, depende sobre todo de lograr. Y ya te decía, vuelvo otra vez, siempre casi terminamos, yo por lo menos me gusta terminarlo con las medidas, esas que casi no discutimos, ¿me entiendes? Para fortalecer la moneda nacional. Sobre ese particular vamos a tener un programa próximamente acerca de las medidas implementadas por el gobierno para recuperar la economía y tendremos que regresar para hablar de nuevo sobre el dólar. Muchas gracias por haberme acompañado en el programa. A usted, amigo televidente, como siempre, las gracias también por habernos atendido. Recuerden que cada sábado estamos a las 8:30 de la mañana en el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar y luego regresamos a Perlavisión cada martes, 4:30 de la tarde. Tenga un buen resto de día.